Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es viernes 25 de octubre, 23 del mes de Tishrei. Y en medio de este fin de semana largo hacemos una actualización de noticias. Mucha gente nos preguntó qué va a pasar, tantos días sin noticias. Aquí estamos. Y de antemano les pido disculpas porque, como se escucha, quizás estoy engripada, resfriada, así que quizás en medio de las noticias tenga que tomar agua o, espero que no, quizás también toser. Y bueno, como decía, viernes 25 de octubre, 23 de Tishrei, llevamos 385 días de guerra con 101 rehenes todavía en la franja de Gaza, 101 rehenes que vivieron este Simchat Torah y el aniversario de la masacre en el infierno de los túneles de Hamás en la franja de Gaza. A más de una semana de la eliminación del líder de Hamás, Yahya Sinwar, hay una pequeña esperanza, aunque también mucho miedo, de hacerse demasiadas ilusiones y volver a caer en la realidad, una situación en la que ya estuvimos tantas veces. Vamos a la actualización, como decía, las noticias de hoy en este fin de semana de Simchat Torah. Comencemos con la primera plana de hoy del diario Yediot Aharonot, que abre su edición con la noticia: por primera vez desde el asesinato de los 6 rehenes se reanudan las conversaciones en Qatar, y el titular dice: el objetivo, avances en las negociaciones. En la bajada amplían: a la sombra de la situación de máxima alerta por el ataque israelí a Irán y con aprobación del primer ministro Benjamin Netanyahu, el jefe del Mossad viajará el domingo a Doha a una reunión cumbre con el objetivo de reanudar las negociaciones por la liberación de los rehenes. En El Cairo y Doha informaron: estamos discutiendo con Hamás. Continúa el diario. Cauto optimismo en Israel junto con la estimación: de todas maneras, Hamás esperará a ver cuáles serán las consecuencias del ataque israelí a Irán. Por esto que, de lo que hablábamos en varias ocasiones, de la unión de los frentes, de todos los frentes que quería, que esperaba el antiguo líder de Hamás, Yahya Sinwar. Recordemos que inmediatamente después de la eliminación de Sinwar, el primer ministro Netanyahu ofreció en un mensaje que difundió en video a los terroristas que tienen rehenes en sus manos: libérenlos y a cambio podrán salir de la franja de Gaza y permanecer con vida. Esto no funcionó, no sirvió. Lo que queda del liderazgo de Hamás volvió a insistir en que no hay ningún cambio en su postura en la negociación. Liberación de los rehenes solo a cambio de la retirada completa de Israel de la franja de Gaza, que es la misma exigencia que Hamás viene sosteniendo desde el final abrupto del primer acuerdo de liberación de rehenes. Como nos dicen hoy las primeras planas de los diarios, se abre ahora una nueva oportunidad. Oportunidad es la palabra que quizás más se ha escuchado en los debates en televisión, en distintos medios también. El primer ministro Netanyahu decidió enviar a Doha al jefe del Mossad y al equipo negociador israelí para reanudar las conversaciones, y apenas se dio a conocer esta noticia, los familiares de los rehenes llamaron, exigieron que se le dé a Barnea y al equipo negociador poder para negociar lo más amplio posible. En la reunión en Doha van a participar también el jefe de la CIA, el primer ministro de Qatar, que es el anfitrión, y el jefe de inteligencia egipcio junto con Barnea. La idea es retomar el diálogo sobre la propuesta que ya lleva 2 meses congelada. Israel trata de conseguir, nos decía esta mañana Radio Galei Tzahal, la radio del ejército, Israel trata de conseguir un acuerdo
que no se lleve a cabo en etapa, sino que sean liberados todos los rehenes y en primer lugar los que están con vida. En paralelo están las conversaciones que comenzaron hace poco más de una semana, que las habíamos comentado ya aquí, entre el jefe del Servicio de Seguridad israelí, Ronen Bar, y el nuevo jefe de inteligencia de Egipto, Hassan Rashad. La idea, como dijimos, que se plantea en esta vía paralela en Egipto es un acuerdo más acotado, la liberación de unos pocos rehenes a cambio de 2 semanas de cese de fuego, no de retirada, principalmente para ver cómo se manejará Hamás a partir de ahora, sin insinuar, y si realmente hay con quién hablar del otro lado. No si hay un buen socio para el diálogo, sino si hay alguien ya a cargo de esas negociaciones. En Israel, el primer ministro Netanyahu dijo que la delegación negociadora sale hacia Doha con respaldo de todos los miembros del gabinete, pero de inmediato los ministros del ala de extrema derecha de su partido expresaron abiertamente su oposición. Bezalel Smotrich dijo que lamenta mucho la decisión del primer ministro, especialmente porque las conversaciones se llevan a cabo en Qatar, que según dijo es un país enemigo y nada bueno puede salir de allí. Qatar solo quiere proteger a Hamás, dijo Smotrich, impedir que Israel lo elimine y apoya la postura de Hamás en las conversaciones en esta negociación. Itamar Ben-Gvir, que recordemos también votó en contra del acuerdo anterior en el que fueron liberados mujeres y niños, dijo que en el punto en el que Israel se encuentra frente a Hamás, y especialmente después de haber liberado a su líder Yihya Sinwar, no se le debe dar oxígeno, sino seguir actuando para derrotarlo. Alguien debería recordarle que quien necesita oxígeno son los rehenes. Del lado de Hamás, una delegación ya se encuentra en El Cairo para iniciar estas conversaciones. Como decíamos, no sabemos quién está a cargo. Sí, hay nombres conocidos que están negociando, Jalil al-Haya y otros, pero no se sabe por ahora quién lleva la batuta, por decirlo de algún modo. Y el diario palestino Al-Quds publicó esta mañana una parte del testamento, dicho esto entre comillas, de Yihya Sinwar, en el que dice, entre otras cosas, que los rehenes que fueron secuestrados en Israel son una moneda de cambio muy importante, hay que cuidarlos para poder así liberar a terroristas palestinos presos en las cárceles de Israel. También Israel Hayom abre su edición de hoy haciendo referencia a la reanudación de las negociaciones y trae en su tapa la imagen de 5 soldados caídos en combate durante este feriado de Simchat Torah, 4 soldados reservistas de la Brigada Carmeli, Mordejai Haim Amoyal, Shmuel Harari, Shlomo Abiad Naiman y Shubael Ben Natán. Los 4... Perdón, y voy a tener que tomar agua como anticipé. Los 4 cayeron en combate con terroristas que salieron de un túnel de Hezbollah en el frente oeste, en el sur del Líbano. En ese mismo combate, 6 soldados resultaron heridos, 3 de ellos de gravedad y otros 3 con lesiones de mediana consideración. El túnel se encontraba en una zona de bosques muy compleja para los combates y para la evacuación de los heridos y las víctimas. Y en otro incidente, el soldado de Tzal, Guy Ben Arush, de 23 años de edad, de Pardes Hana Karkur, cayó en combate también con terroristas de Hezbollah en una aldea en el sur del Líbano. Otro soldado allí también sufrió heridas graves y en otros incidentes 3 soldados más resultaron heridos de gravedad en distintos combates con Hezbollah en el Líbano.
Y eso no es todo, lamentablemente. En la mañana de hoy se dio a conocer que otros 5 soldados de la reserva murieron y 19 resultaron heridos anoche en combates en el sur del Líbano. Dan Maori, de 43 años, Alon Safraí, de 28, Omri Lotan, de 47, Guy Idan, de 51 años de edad, y Tom Segal, de 28 años. Todos ellos servían en el batallón 89 de la brigada, la 8ª brigada blindada. Uno de los soldados caídos, Guy Idan, es primo de Tzahi Idan, que es rehén de Hamás en la Franja de Gaza. Fue secuestrado el 7 de octubre en su casa en el kibutz Nahal Oz, y en ese mismo incidente, en ese mismo caos, su hija mayor, Maayan, de 18 años, fue asesinada por los terroristas de Hamás. Según una investigación inicial de Tzahal, los soldados fueron alcanzados en este último incidente por un cohete lanzado por terroristas de Hezbollah contra un edificio en una aldea en el sur del Líbano. El Ministerio de Defensa dio a conocer en la mañana de hoy los datos sobre soldados caídos desde el comienzo de la guerra. Desde el 7 de octubre del año pasado hasta hoy cayeron 895 efectivos israelíes, 75 de ellos pertenecían a la policía y 7 al servicio de seguridad. El 7 de octubre murieron casi la mitad de ellos, 358. La guerra ya ha dejado 306 viudas, 645 huérfanos y 7 novias ya comprometidas a punto de casarse. De todos los caídos, 240 eran reservistas, pero lamentablemente este dato ya se ha actualizado. Jerusalén es la ciudad con la mayor cantidad de soldados caídos. Le siguen Tel Aviv y Beersheba. Lo que vemos ahora es una imagen del diario The New York Times, que informó esta madrugada, hora de Israel, que el líder de Irán, Ali Jamenei, ordenó a todas las fuerzas armadas del país que se preparen para la guerra con Israel, porque todo esto que relatábamos y comentábamos hasta ahora sucede en paralelo o a la sombra de este ataque israelí a Irán en devolución del ataque del 1 de octubre, que se considera inminente, podría suceder en cualquier momento. Vuelvo entonces a este informe del New York Times que dice que Jamenei le exigió al ejército que presente varios planes de respuesta posibles a un ataque israelí, y la reacción iraní se va a definir de acuerdo con la gravedad del ataque israelí. Varias fuentes en Irán dijeron que si el ataque israelí causa grandes daños y víctimas, Irán responderá, pero si es limitado y se centra en instalaciones militares y depósitos de municiones, Irán podría no hacer nada, dar por terminada esta ida y vuelta entre los dos países. Varias fuentes en Irán, incluidas 2 de la Guardia Revolucionaria, dijeron que si Israel causa graves daños en un ataque a Irán, la respuesta iraní podría incluir el lanzamiento de hasta 1000 misiles balísticos, una intensificación de los ataques de todos los grupos, las proxies, los grupos terroristas que rodean a Israel, y daños a las rutas energéticas y marítimas en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Por último, atención a esto, en la noche del sábado al domingo comienza el horario de invierno aquí en Israel. A las 2 de la madrugada el reloj volverá hacia atrás, va a ser la 1 de la madrugada. Afortunadamente todos tenemos estos dispositivos que se acomodan solos, pero hay que prestar atención de todas maneras, y el horario de invierno se mantendrá hasta el 28 de marzo de 2025. Hasta aquí nuestra actualización de noticias de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por seguir allí. Muchas gracias por los mensajes
Y los invito, como siempre, a seguir el canal, a suscribirse, a compartirlo, a hacerlo saber a todas aquellas personas que ustedes crean que les puede interesar y les puede servir. Muchas gracias nuevamente. Los espero el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Shabbat Shalom. Que tengamos buenas noticias.